Buenos días, economista. Buenos días, economista. Buenos Buenos días, días. economista. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, economista. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, economista. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, economista. ¿Cómo están? Buenos días, economista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan claro, chicos? Buenos días, economista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan claro? Sí, economista. Sí, Sí, economista. Bueno, voy a hacer un gran esfuerzo. Apreciarán que ando medio golpeadito. No sé qué me pasa, ando con una tos que me mata. Espero que no me mate, hasta por lo menos después del examen, pero no estoy tan operativo como antes. Bueno, tenemos que avanzar bastante. Entiendo que el examen nuestro, aunque todavía no es oficial porque no nos han cursado todavía la información completa, pero entendería que va a ser ya este sábado. Eso quiere decir que hoy día es nuestra última clase y tenemos que avanzar todo lo que podamos con relación al material que tenemos que revisar. Mi objetivo es poder llegar hasta tasa de interés y con eso ya cerrar básicamente los dos primeros capítulos que nosotros tendríamos de la materia, ¿no? Entonces vamos a comenzar a revisar rápido este tema. Con ustedes, con ustedes avanzamos hasta aquí, me parece, reservas bancarias, esto ya vimos. El tema de encaje, hasta aquí llegamos con ustedes, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, hasta el encaje. Sí, economista. Hasta encaje vimos, ¿no? Vimos definición de encaje, vimos el tema de la resolución. Hasta ahí habíamos llegado. Muy bien, vamos a continuar. El crédito. Dice, es un préstamo de dinero, el cual el banco otorga al cliente con el compromiso. Perdón, un ratito, déjenme checar esto. Bien. El cual otorga a su cliente con el compromiso de que en el futuro el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual mediante el pago de cuotas o de un solo pago y con un interés adicional que compensa al banco por todo el tiempo que no tuvo ese dinero. ¿Ya? Los tipos de crédito, eso es lo que vamos a ver en un momento cuando nosotros comencemos a revisar lo que tiene relación con la tasa de interés. Y me parece que con ustedes ya lo tengo avanzado porque como ustedes estuvieron en séptimo, el tema de tasa de interés creo que sí lo vimos. Vimos los segmentos de crédito, les había pedido que revisen, bueno, cuando estábamos en séptimo, que se familiarizaran con los diferentes segmentos de crédito y en función de cuál era el espíritu o la razón de ser de esos segmentos, cómo se clasificaban los diferentes créditos en esos segmentos, ¿no? Eso me parece que sí lo revisé con ustedes, y si no lo revisé ya lo vamos a recordar un poco, a revisar un poco. Bueno, entonces, depende del tipo de crédito. Por ejemplo, tenemos el crédito de consumo, cuyo espíritu implica básicamente que es una cantidad de dinero o una línea de dinero que se nos otorga con la finalidad de poder comprar bienes o servicios que no tienen la finalidad de producir, sino que precisamente son para consumir. Son otorgados en el corto plazo y no existe más garantía que la reputación generalmente del prestatario, ¿no? Entiéndase por esto un ejemplo de este crédito, el que recibimos con nuestras tarjetas de crédito. El hipotecario, su espíritu está orientado a la adquisición de vivienda y son otorgados generalmente en el largo plazo, ¿no? Para periodos de tiempo mayores a un año. Transfiere a la IFI la propiedad real del activo mediante una hipoteca, ¿no? Si bien es cierto, me entregan esa línea de crédito para poder comprar este bien, pero la particularidad es que se genera una hipoteca y esa hipoteca pone, mientras dure la operación, la propiedad no a favor de quien tiene el crédito, sino a favor del banco como un respaldo a la deuda. El productivo, su espíritu está orientado a la producción, se puede otorgar en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de lo que se busque financiar, y está otorgado a pymes. Dentro de este grupo podría considerarse el microcrédito. La diferencia podría estar en que está otorgado a microempresas o microempresarios, ¿no?
Estamos hablando aquí de los créditos con espíritu productivo. Todo esto no son los segmentos en sí, sino el espíritu que tiene el crédito. El primero de consumo, que lo que les decía es que es un crédito que está orientado puntualmente para comprar bienes que generalmente son para consumo, no tienen actividad productiva. El hipotecario con la finalidad de adquirir un bien, y los productivos que tienen, como su mismo nombre lo indica, tienen como finalidad ayudar a quienes los adquieren a generar mayor riqueza. Y dentro de esos podrían clasificarse los que están orientados a pymes, y los que estarían orientados a los emprendedores y microcréditos, ¿ya? Pero ambos, el microcrédito y los que están orientados a pymes, tienen como sentido la producción. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Hasta ahí no. No. Muy bien, vamos. Liquidez y solvencia, entonces. La banca puede tener dos tipos de problemas en su gestión, la gestión de sus balances, ¿no? En los problemas de liquidez, cuando una entidad no puede atender a todos sus pagos porque se ha producido un descalce entre los vencimientos de los préstamos que recibe y los préstamos que concede. Decimos que tiene un problema de liquidez. En cristiano, cuando no tiene los recursos, generalmente en efectivos, que le permitan responder a sus obligaciones. En un día determinado puede que una entidad tenga que devolver más préstamos que la suma de reservas y de lo que recibe por sus créditos. En ese caso necesitará liquidez para poder atender a sus pagos. Si la calidad de su activo no está cuestionada, le resultará relativamente sencillo encontrar un prestamista que le preste a corto plazo la liquidez que necesita, ¿no? Entonces, puede suceder que en la operación del banco, en algún momento, un día determinado, puede ser que todo se modifique y comience a haber un comportamiento no particular en los retiros, en los requerimientos de dinero, y eso puede llevar que la entidad necesite obtener recursos. Entonces, eso no es problema, o lo que me dice aquí, es que eso no sería problema para la entidad siempre y cuando sus activos no sean cuestionados o no tengan ningún problema, y dependiendo de ese respaldo, obviamente podrá acceder a alguien, que podría ser otra institución financiera, que le preste el dinero para poder cubrir esas necesidades de liquidez, ¿no? Para este tipo de créditos, las entidades suelen acudir al mercado interbancario, en el que participa toda la banca. El Banco Central, en su función como prestamista de última instancia, también lo puede hacer. Pero recuerden que para el caso ecuatoriano, básicamente la alternativa que le queda a la banca cuando tienen esos problemas de liquidez, cuando requieren algo más de liquidez, es tácitamente solo recurrir al mercado interbancario, por cuanto habíamos visto, y ya lo vamos a ver en la Constitución, el Banco Central ya no cumple esta función, o por lo menos aquí en el Ecuador, durante la vigencia de esta Constitución, nuestra Constitución del 98, el Banco Central no cumple esa función de prestamista de última instancia. Entonces, la única fuente, o a quienes podrían ocurrir en ese momento de que tengan necesidades de liquidez, primero es recurrir a sus reservas, y si no tienen las reservas, recurrir a otras entidades similares a él. Problemas de solvencia. Los problemas de solvencia son más difíciles de resolver porque obviamente esto ya no tiene que ver con la liquidez, sino más bien con los activos. Cuando los prestatarios de un banco tienen dificultades económicas, primero retrasan las devoluciones que tienen pendientes técnicamente, y se dice que estos prestatarios entran en mora, ¿no? Comienzan a incumplir con el pago de sus obligaciones. Después renuncian a pagar sus créditos y se declaran insolventes y entran en suspensión de pago. Es alarmante, en realidad. Yo estaba viendo ayer, me parece, que JP Morgan, un grupo financiero internacional, hablaba de la situación del Ecuador, y dice que la situación del Ecuador, para que Ecuador comience a ver la luz, siquiera va a tomar hasta el 2024. No he chequeado todavía, porque honestamente lo vi ayer en la madrugada, hoy día en la madrugada vi ese comentario,
No he chequeado todavía el tema de a qué puntualmente se refieren, pero sí es alarmante que ya se vean estimaciones de que la economía ecuatoriana no se va a poder recuperar siquiera hasta el año 2024. O sea, vamos a tener, si se refiere puntualmente a lo medular de la economía, vamos a tener problemas serios durante no solamente el próximo año, que era lo que se esperaba ya sacar la cabeza o comenzar a reflotar como economía a partir del año que venía, a partir de mediados de año, pero parece que la situación va a pintar para más grave. Entonces hay una cuña comercial, manejen bien sus cuentas, eviten cualquier tipo de gasto excesivo, manejen bien sus recursos y la consigna tiene que ser no endeudarse, ¿no? Consumir y manejar su dinero y tratar de utilizar el dinero de manera sabia, porque lo más probable es que puedan ocurrir complicaciones en la economía que puedan llevar a una seria restricción en la economía, una contracción en la economía. Entonces, los créditos se convierten en créditos fallidos, ¿no? Cuando ya comienzan a pagar, primero entran en mora, después simplemente dicen de que ya no pueden cubrir esos créditos, entonces se vuelven créditos fallidos, que se traducen en pérdidas para el banco, y que estas son suficientemente cuantiosas, y si el volumen de estas pérdidas, ¿no? Es bastante grande, ponen en entredicho la propia supervivencia de la entidad y pueden llevar a esa entidad a la quiebra. Muy bien, vamos a entrar ahora a ver ciertas cuestiones que tienen que ver con la creación y desaparición del dinero. Entonces, la banca crea y destruye dinero, ¿ya? Por ejemplo, aquí pone un ejemplo tan sencillo. Lucas presta $1000 a Irene y le preguntamos a cada uno cuánto dinero tiene. Lucas no contará con esos $1000 porque se los acaba de prestar a Irene, pero Irene solo los contará porque se los acaba de meter en la cartera. Por lo tanto, cuando las dos personas o dos empresas, o una persona y una empresa, o una empresa y el sector público se hacen préstamos, la propiedad del dinero simplemente lo que ocurre es que cambia, ¿no? Pero la cantidad total de dinero que hay en la economía sigue igual. Eso de manera muy básica, ¿no? Si alguien me presta, yo simplemente lo que hago es una transferencia de ese efectivo, o la entrega de ese efectivo a otra persona, a otra empresa, o de empresa a empresa. En cambio, si Lucas deposita esos $1000 en el banco, y el banco pasa ese dinero a sus reservas, el 2% obligatorio, por ejemplo, en el caso del Ecuador, y presta a Irene $980, es decir, de los 1000 que presta, ellos meten $20 en sus reservas, el 2% de lo que nosotros habíamos visto que era el encaje. Entonces, obviamente, al banco le quedan $980 restantes para poder prestar. El banco ha creado medios de pago que antes no existían por un valor de $980. Si le preguntamos a Lucas cuánto dinero tiene, contará obviamente con los $1000, porque eso es lo que él cree, ¿no? Porque él entregó ese dinero al banco y ese dinero aparece registrado en su saldo o en el saldo de su cuenta. Y en cambio, Irene, si le preguntamos cuánto tiene, obviamente Irene contará con $980 del crédito, ¿no? Esto es a lo que se le llama o lo que se concibe como la creación del dinero a través de la banca, ¿no? Entonces, en una operación tan sencilla, ustedes pueden ver cómo tácitamente ese dinero lleva a que se mueva, se preste, y aparentemente se crea más dinero, ¿no? Muy bien, vamos avanzando un poco más. Cuando prestamos dinero propio, lo transferimos al prestatario o transferimos al prestatario su propiedad y nos quedamos sin él. Cuando un banco presta dinero ajeno, está creando un derecho de uso. Permite que dos personas usen el mismo dinero como si fuera propio, pero con una condición que se esconde en la letra pequeña del contrato de depósito, siempre y cuando no todos quisieran usar el dinero o el dinero que tienen al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que en realidad sucede, porque yo deposito en el banco, aparentemente
tengo la cantidad que he depositado, pero en realidad ese dinero que está en el banco, el banquero lo toma, lo utiliza y lo comienza a mover, lo comienza a prestar para obviamente generar ganancias porque ese es su negocio, además de que tiene que cubrir todo lo que implica el hecho de que usted tenga esa cuenta en el banco, tiene que pagar a la secretaria, tiene que pagar el edificio, tiene que pagar todo lo relacionado para que usted pueda recibir los servicios que le da y los intereses que le paga. Entonces el dinero que crea la banca concediendo crédito es dinero virtual. Apunta en sus libros, obviamente, ese registro de contabilidad y en registros electrónicos en su cinta de datos. Cuando los créditos vencen y los prestatarios lo devuelven, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que la banca los renueve y los vuelva a prestar, o que no los renueve y pase su importe a las reservas. En circunstancias normales, la banca renueva sus créditos y la cantidad de dinero en la economía no cambia. Crear medios de pago aumenta la cantidad de dinero en cualquier economía, ¿no? Cuando yo tengo más y más medios de pago, es decir, aquello que me sirva, son opciones que me sirven a mí para poder pagar, básicamente lo que se hace es crear más dinero en la economía porque el dinero se puede mover de manera más rápida. En circunstancias excepcionales, como una recesión o crisis financiera, la banca puede optar por disminuir su endeudamiento y su riesgo y no renovar los créditos. Destruye medios de pago, disminuye la cantidad de créditos en la economía. Es interesante esta parte, está aquí, porque no sé si ustedes se puedan haber dado cuenta, pero últimamente, por lo menos en la institución que yo trabajo, permítanme una cosa, creo que no estoy grabando, permítanme un momento. Sí sale la palabra grabando arriba. Sí sale economista grabado. Gracias a Dios, me había confundido. Ajá, sí sale. Muy bien, a ver, lo que les decía es que es interesante esta última parte. Como dice aquí, en circunstancias excepcionales, con recesión o crisis financiera, la banca puede optar por disminuir su endeudamiento y su riesgo y renovar los créditos. Y no renovar, perdón, los créditos. Destruye así medios de pago y disminuye la cantidad de créditos en la economía. Es obvio para todos los agentes económicos de que nuestra economía ecuatoriana está en un serio proceso de inicio de recesión. Ayer yo, por ejemplo, caminaba por la bahía y en realidad el movimiento, por más normal que parezca Guayaquil, en realidad no es normal, no es el Guayaquil que nosotros teníamos, una ciudad totalmente activa. Usted pasa por los comercios y la gente o sea, se ve poca gente, y los pocos que están generalmente consultas precios y no se mueven como antes se movían, ¿no? Entonces es obvio que se está viendo un problema en primera instancia de liquidez porque no hay los recursos, gente sin empleo, no tienen dinero, no pueden consumir. En el caso, por ejemplo, de los servidores públicos, obviamente estamos atrasados y si no tenemos dinero tampoco vamos a consumir. Entonces hay un serio freno en la economía. Me llamaba la atención también esta semana que dos amigos me llamaron y me decían, oye, te consulto porque yo tenía una línea de crédito en tal institución, pero por ejemplo ahora me han limitado el número de avances de efectivo que necesito para poder pagar el colegio de mis hijos, ¿ya? Y me preguntaban si eso era permitido. Obviamente es permitido porque el banco maneja sus condiciones, ¿no? El hecho de que te dé una línea de crédito no quiere decir que necesariamente te va a entregar todo el dinero en un solo momento, ¿no? Pero más bien yo lo veo como algo interesante porque el banco le comenzaba a limitar el número de retiro de avances de efectivo. Y en cierta medida el banco lo que está haciendo es tratando de cuidar el endeudamiento excesivo de ese sujeto. Obviamente que al sujeto le quita la opción de poder tener dinero para poder cubrir sus obligaciones, pero en cierta medida el banco está obrando bien porque está limitando ese endeudamiento excesivo que podría estar generado por el hecho de que el sujeto no tiene un flujo o su flujo de recursos se está viendo alterado. Entonces hay un comportamiento bien Mister, igual compartiendo con lo que usted indica, han bajado tanto líneas de crédito y también cupos en las tarjetas de crédito. Claro, exactamente iba a eso. ¿Quién habla?
perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Es que no puedo ver Mariela. Mariela, ¿cómo estás, Mariela? Claro, usted tiene nombre de artista, no me voy a olvidar de usted ya, Mariela. A ver, Mariela, eh, sí, si nos puedes comentar un poquito de eso, iba precisamente a eso, porque una medida de restricción es también comenzar a bajar los cupos. ¿Tienes algo de conocimiento? ¿Nos puedes comentar un poquito tu experiencia? No, claro, justo también la experiencia de lo que trabajo en un banco, normalmente tanto los clientes que están en ese momento aportando o pidiendo una tarjeta de crédito antes que le podían dar unos $10,000, han bajado un porcentaje considerable, quizás un 20%, un 15%, depende mucho del cliente y los ingresos que actualmente el cliente pueda tener. Ya no se puede realmente pedir los ingresos del cliente de un 2019, más bien se pide los ingresos del cliente actual, por el tema de la coyuntura. Claro. Perfecto, que tiene sentido y tiene lógica porque el banco obviamente entiende que gran parte de los sujetos, o sea, esto es algo que nos está afectando a todos y a quienes les está prestando, por algún motivo, como va la situación, podrían verse afectados y no podrían devolver ese dinero. Entonces genera cierta preocupación de una medida contingente para cuidar al cliente, pero también para cuidar los intereses del banco, es no permitir que éste se endeude más y si ya va pagando, comenzar a bajarle el techo, ¿no? Bajarle el techo, el techo que tiene de línea de crédito para que obviamente el sujeto comience también comience a restringirse. Miren que es interesante porque esto se traduce básicamente en, si no tienen tarjeta, imaginen ahorita en este momento que todo, a pesar de que sinceramente creo que es una estupidez este tema de que nos cuidan todo, casi todo este año y ahorita nos aflojan la correa para podernos ir a los feriados. Pero esta gente que sale con estos problemas de restricción también en sus tarjetas, lo que va a suceder es que no van a consumir. Entonces, el efecto que supuestamente quieren tener de un poquito inyectar de dinero a la economía, como que no se va a dar, como que no va a ocurrir. Recuerden lo que nosotros en algún momento, me parece que con ustedes también conversé, la CAF monitoreaba este tema o dentro de las encuestas de educación financiera que hace la CAF. La CAF, sí, la Corporación Andina de Fomento. Dentro de las encuestas que hacía, le preguntaban a la gente cuánto de dinero, o si por ejemplo, si en este momento ocurriera algo que no era previsto, con cuánto tiempo podrían ellos sobrevivir con sus depósitos. En esas encuestas se veía que para el año anterior, que fueron realizados para el año anterior, la gente decía que podía sobrevivir hasta 3 meses. Luego de 3 meses, obviamente ya tenía un problema de recursos porque se comería tácitamente sus ahorros. Nosotros, ¿cuántos meses ya llevamos en esto? Creo que llevamos 5 meses. Entonces ya 5 meses o 4 meses. Entonces, tácitamente las familias o el promedio de las familias se ha comido sus ahorros y obviamente tiene que comenzar a recurrir a estos elementos adicionales que vienen a ser en este caso las líneas de crédito que les puede estar colocando el banco. Pero al estar restringidas, ya no tener ahorros, la película en realidad es alarmante para la economía porque tenemos sujetos, por más que tengan deseo de consumir, obviamente no van a poder consumir porque tienen restricciones de recursos para poder consumir. Es interesante poder ver esto porque tácitamente está la teoría que estamos ahorita viendo, todo el contenido teórico que estamos viendo, vemos que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Generalmente cuando se explica, el año pasado explicaba esto eran solamente supuestos, pero ahora ustedes lo están viviendo, ustedes están viendo este tipo de restricciones que ocurren. Muy bien. ¿Alguien hasta aquí? Una pregunta, economista. ¿Qué tanto nos conviene la reestructuración en los créditos? Ahora, ¿qué es lo que más están? Por ejemplo, yo tengo créditos, pero ahora, por ejemplo, el banco me puede dar la opción de dar una reestructuración de los créditos. A ver, miren. ¿Conviene o no conviene? A ver, todo va a depender. Como siempre decimos los economistas, depende. ¿Depende de qué? Siempre al renegociar un crédito, reestructurar un crédito, uno respira. Uno lo que gana es tiempo porque tácitamente se está ahogando. O sea, con el tiempo, con las experiencias y con todo lo que he vivido, creo que lo que me enseñaban mis profesores de que el endeudamiento solamente
tiene que estar destinado para generar más producción, creo que debería ser lo primero que nos enseñen desde que somos chiquititos. Es decir, que si usted tiene, en efectivo compra, y si no tiene, se las aguanta, ¿ya? Pero con el crédito, nosotros lo que hacemos es desplazar, mejor dicho, traer al día de hoy ese consumo, pero con una deuda que nos va a durar en el largo plazo. Entonces, si usted tiene dinero, lo lógico es pagar y salir de las deudas, y salir lo más rápido porque usted termina pagando la tasa de interés por el año que corresponde, eso es el dinero que va a ganar el banco por prestarle el dinero que usted tiene. Pero para mí no hay mejor negocio más que invertir que salir de mis deudas. Si yo puedo salir de mis deudas, tácitamente me estoy ganando la cantidad de intereses que el banco se me puede estar llevando en un año, en 6 meses, en un mes, en el tiempo que esté endeudado, ¿no? Si salgo de mis deudas, eso es en realidad lo que voy a ganar. Más que ponerlo a trabajar en otro lado, lo primero que tengo que hacer es salir de mis deudas. Entonces, al reestructurar, al renegociar una deuda, lo que nosotros hacemos es ganar tiempo, tener un respiro, ¿ya? El problema aquí viene que ahorita, en este momento, sí es preocupante, porque la gente, y no estoy siendo agorero del desastre ni nada por el estilo, esto es la realidad, es lo que está pasando. Y a mí me está pasando, creo que a ustedes también le puede estar pasando, pero a mí sí me preocupa este hecho de estar postergando y postergando deuda. Porque los que perdemos finalmente somos nosotros, porque nuestros ingresos futuros se están viendo mermados, porque esa renegociación implica, si bien es cierto, más tiempo, pero implica, al tener más tiempo, obviamente, negociar en otras condiciones. Que actualmente creo que la tasa es la misma, y hay la expectativa de baja de tasas por este freno en la economía para motivarla, ¿no? Pero el hecho es que igual al renegociar, lo que estoy ganando es tiempo, y si gano tiempo voy a tener que pagar más intereses en el tiempo. Entonces, eso es lo complicado. Si yo reestructuro, si renegocio mi deuda, eh, el problema está en que estoy comiéndome mis ingresos futuros. Estoy prendando mis futuros ingresos para poder respirar un poco. Ahí lo sabio sería, si usted tiene, pague y trate de salir lo más pronto posible de las deudas que tiene, ¿ya? Y lo segundo es que obviamente, así como va a pagar, cierre la llave del endeudamiento. O sea, si tengo los típicos gastos hormigas, que son tomarme el Sudan Coffee, comerme el KFC en el almuerzo, los gustitos que tengo de Netflix y esas cosas, este es el momento de comenzar este es el momento de comenzar a cerrar ese tipo de consumos que a la larga nos demandan, que aparentemente es como más o menos, o sea, no es un ataque de un solo golpe, sino que son ataques pequeñitos que usted recibe en sus finanzas, que poco a poco le van haciendo un huequito, un huequito, un huequito, y por ahí va filtrando gran parte de eso. Entonces, el sano consejo es, si usted no tiene cómo pagar, converse y patee de todo a largo plazo. Como decimos los economistas, en el largo plazo estamos muertos, todos. Pero si tiene cómo pagar, salga hoy día de las deudas, y el mejor negocio actualmente, en este momento, la mejor inversión que usted puede tener es que, si tiene dinero, cubra sus deudas y salga de esas deudas. Bueno, no sé si con eso Economista. pregunta. Sí, Gracias, economista. sí. ¿Alguien más me ha hablado? Hola, Mantilla, buenos días. Paola, ¿cómo estás? Bien, economista. Allí, por ejemplo, en cuanto a la pregunta que hizo Laura y lo que usted está mencionando, depende muchísimo del fondeo que tenga, en todo caso, el banco, porque relacionado a la pregunta de Laura, si un banco presta a un plazo máximo, normalmente en los créditos, digamos que presta a 3 años, no puede prestar a más porque en los inversionistas o créditos que los bancos hacen, ese es el plazo, por lo tanto ellos prestan al mismo tiempo a sus clientes. Pero, por ejemplo, para una reestructura, entonces el banco no puede superar ese plazo.
ese plazo inicial o plazo original del crédito. Por lo tanto, allí debería, o sea, depende muchísimo, Laurita, si me conviene o no me conviene, porque si yo tengo un crédito que estoy pagando, qué sé yo, 6 letras de 36 meses y me lo van a reestructurar, la cuota no va a bajar demasiado, porque no te van a extender un plazo mayor. Entonces, ahí tendrías que ver que no es lo mismo que si yo ya tengo el crédito mucho más del 50% pagado, entonces probablemente que me lo extiendan nuevamente 3 años sí me va a desahogar, como dice el economista, te va a dejar respirar. Pero si es un crédito que apenas tiene 5 o 6 meses de 36 letras y te van a renovar nuevamente máximo hasta el mismo tiempo de 36, no te va a bajar mucho. Entonces tendrías que ver el tema de tus ingresos versus tus gastos y la capacidad que te queda. Claro. Sí, obviamente el efecto es menor si estás recién comenzando, ¿no? A pesar de que se asume que si recién estás comenzando no deberías tener ningún problema. O sea, podría ser para alguien que ya ingresó, ya tiene tiempo con este crédito y por algún motivo las condiciones de su flujo cambiaron. Pero sí, es verdad lo que mencionas, ¿no? El efecto es diferente para alguien que recién está comenzando en el tema de crédito. Mayor respiro no va a tener. Pero cuando te No. estás ahogando, en realidad cualquier inyección de oxígeno es válida y eso es lo que no está sucediendo. O sea, mucha gente, por ejemplo, llega a la institución y en realidad se los ve, ya se ve el comportamiento mismo de la gente, la agresividad de la gente. Al inicio de esta pandemia la gente llegaba, preguntaba, no se preocupaba tanto, pero ya ahorita que han pasado la realidad de la película No se lo escucha, economista. se No siente, se le escucha. ¿escuchan? Sí, economista. Allí sí. Les decía que la gente actualmente está viendo ya la realidad de, o sea, cómo realmente es la película y se está sintiendo presionada. La gente llega más agresiva, a la entidad de control llega más agresiva, se queja más. Es porque recién están dimensionando la realidad de lo que está ocurriendo. Eh, bueno, pero igual, o sea, yo por lo menos si no tengo cómo pagar un respiro, es respirar un momento, ¿no? Pero vive hoy y pelea mañana. Yo creo que en esta situación donde tenemos una crisis tremenda, tratemos de vivir el día. Ahorita más que nada, más que nunca se aplica eso, ¿no? Vivamos hoy día y veamos si mañana podemos tener vida y seguimos peleando. El reestructurar puede ser una salida, puede darte tiempo, pero hay que estar consciente de que nos estamos comiendo el futuro de ingresos que tendríamos a disposición. Muy bien. No sé si alguien más desea complementar algo más con relación al tema anterior, alguna otra pregunta. Que cuando vayan a hacer una reestructuración de crédito, economista, se aseguren de que en realidad lo reestructuraron. Porque a mí me pasó mi caso, por ejemplo, que supuestamente había enviado la solicitud y había cumplido todos los pasos que estaban para reestructurar el crédito de mi auto que estoy pagando. ¿Ya? Y como no me llegaban notificaciones de pago, me llegó un correo que decía que estaba aprobada la reestructuración y todo lo demás por parte del banco, y cuando me acerco a pagar la letra, supuestamente que me habían diferido 2 cuotas, me entero que tengo 3 cuotas atrasadas. Ya. Y ahí el interés, y bueno, eso es, que se Sí, o aseguren sea, nomás de la reestructuración. bueno, la lógica está en que deben de recibir documentos donde haya la constancia, estén firmados. O sea, ese es otro problema también que tenemos los ecuatorianos. Nos acercamos y nunca pedimos alguna constancia de lo que pedimos está claramente asentado en el banco, fue entregado, o que el banco nos notificó algo y tenemos la constancia de que es por escrito. Entonces, bueno, sí es un cuidado que hay que tener, pero bueno, podría ser un caso aislado. La lógica diría que no debería ser muy común el tema de que llegas, dices algo o pactas algo y no lo respetas. Pero bueno, de todo se puede dar. De acuerdo. Muy bien, ¿alguien más?
Bueno, entramos entonces ahora con lo que corresponde al tema del feriado bancario. Esta película creo que ya la vimos, ustedes vieron lo recordaron, lo que vieron, sino que recordaron lo que sucedió. Cada quien tiene su concepto de lo que pasó en su cabeza, en función de sus realidades, de sus experiencias, van a validar ciertas cosas, pero igualmente podría haber gente que no esté de acuerdo desde cómo se lo aprecia, ¿no? Igual aquí no es, el sentido de tomar este tema es básicamente una revisión histórica de un evento que es innegable en la historia del Ecuador, sin querer convencer de que los bancos son buenos o malos, ¿ya? Indistintamente de que sean buenos o malos, que hagan bien o que hagan el mal, indistintamente de eso, es un problema serio del Ecuador, donde su economía fue altamente golpeada, pero lo que sí resalta de ese periodo es la falta de control que hubo por parte de quienes debían estar controlando, ¿no? Muy bien, entonces fuga de depósitos y pánico bancario. Un negocio bancario consiste en prestar dinero a los demás, ya lo habíamos visto. Parte importante en la financiación de la banca procede de depósitos a la vista, que son exigibles de inmediato, y que en condiciones normales la banca solo dispone de una parte muy pequeña de la cuantía de los saldos de esos depósitos en activos líquidos, ¿no? Entonces la gente generalmente lo que hace es ir y coloca el dinero en el banco, y es la gran mayoría, por no decir casi la mayoría, deja ese dinero ahí guardado, y el banco lo que hace es que entiende eso, que entiende que la gran mayoría de nosotros eh, deja ese dinero ahí guardado, y lo que hace es tomar ese dinero y ponerlo a trabajar, ¿no? La gente siempre debe pensar que la liquidez del activo de la banca es suficiente, ¿no? Entonces yo deposito mi dinero, yo sé que el banco tiene un edificio grande, es una institución grande, la imagen que proyecta es grande, por ende cuando yo quiera, eso es lo que pienso, ¿no? Cuando yo quiera, voy simplemente y puedo retirar en cualquier momento el dinero, porque el banco lo que proyecta es eso, ¿no? Una institución sólida. Ni el banco más cauto tiene activos líquidos suficientes para poder atender a todos sus depositantes. Toda la banca está expuesta a los equilibrios del arriesgado juego de la confianza, ¿no? Entonces, esto es un poquito como jugar con fuego. El negocio de los bancos, como hemos dicho, es tomar el dinero y ponerlo a trabajar. Para ellos no es negocio tener grandes stocks de dinero efectivo guardados en la bodega bajo el temor de que vengan y los puedan retirar. Entonces el banco es como que juega un poquito en el límite, tratando de manejar la menor cantidad de efectivo posible para poder responder a sus depositantes, y tomando todo el dinero que tiene a disposición y colocándolo, poniéndolo a trabajar, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que en una situación no común, o un día no común, o una semana no común, podrían suceder comportamientos que lleven a hacer que los retiros de dinero no sean los típicos de siempre. Entonces ahí el banco tendrá que ver cómo puede responder a esos retiros. Pero el banco generalmente lo que hace es tomar y guardar lo mínimo posible, si es posible lo mínimo que le dice la ley, y el restante o la restante cantidad de dinero tratar de ponerla a trabajar. Los depositantes confían en que pueden disponer de su dinero siempre que lo necesiten, por lo tanto no retiran sus depósitos. El dinero vuelve una y otra vez a las entidades y la banca funciona con normalidad. Los depositantes desconfían de la banca, intentan retirar sus depósitos simultáneamente y obligan a suspender los pagos. Era lo que decíamos, ¿no? En cualquier momento podría suceder de que algo que genere inquietud en los depositantes puede hacer que acerquen de manera inusual a las ventanillas del banco y comiencen a requerir sus recursos de manera inusual. Bien. Entonces se puede pierde el audio, Economía. se puede pasar de la una a la otra con gran velocidad, ¿no? De una situación totalmente estable se puede pasar a una situación totalmente inestable. Entonces, eso hay que considerar. Ambas situaciones, bueno, esto es equilibrio de Nash, esto es microeconomía.
esto ya en realidad no tenemos mayor tiempo para poder avanzar. Así que básicamente voy a llegar hasta aquí, ¿no? En esta parte, no en la presentación, en esta parte. Entonces, lo que estoy tratando de presentar aquí es el pánico bancario que se puede presentar, donde, como decías, cualquier tipo de situación que altere la normal percepción de los sujetos del sistema puede hacer de que estos se vuelquen al sistema a requerir sus recursos. Eso implicaría que la banca debería tener la capacidad para poder responder a todos esos retiros en ese momento para tratar de dar liquidez. El problema está cuando no lo puede hacer, y al no poderlo hacer, obviamente el pánico podría incrementarse. Eh, Creo que esa palabra ustedes la tienen claro porque vieron lo que ocurrió en el tema del feriado bancario, donde comenzó la situación por un día, luego una semana, y hasta que se descontroló totalmente el tema de la devolución de recursos, y obviamente la gente entró en... Bueno, esto aquí queda regulaciones de la banca. Muy bien, la regulación bancaria. La banca, al prestar a plazos sus depósitos a la vista, su pasivo siempre es más líquido que su activo, y hasta las entidades mejor gestionadas pueden quebrar. El funcionamiento normal de la economía y las fugas de depósitos son equilibrios de Nash. Eso quiere decir que el negocio bancario es esencialmente inestable, y en realidad es así, ¿no? Porque depende del comportamiento de la gente. Por eso es que cuando la economía está en problemas, generalmente las autoridades tratan de salir y calmar a las personas para que no ocurran este tipo de comportamientos. Ya va a depender también de la credibilidad de la autoridad, ¿no? Hay situaciones donde, por más que la economía tenga problemas y sale una autoridad a decir no va a pasar tal cosa, el efecto que se puede generar puede ser el contrario y peor. Cuanto menor es la liquidez del activo de la banca, mayor es su rentabilidad, y eso puede llevar a una banca a asumir riesgos excesivos, ¿no? Entonces, mientras menos liquidez tenga el banco en su momento, más dinero está trabajando, y obviamente su ganancia va a ser mayor, pero eso podría llevar a que un banco asuma demasiados riesgos, o tenga riesgos excesivos. Tanto las crisis de liquidez como las crisis de solvencia pueden hacer que las entidades se vean obligadas a suspender sus pagos. Los depositantes, que en principio son ajenos al negocio bancario, pierden parte y la totalidad de sus depósitos, ¿no? La falta de liquidez del activo es inherente al negocio bancario. Las quiebras bancarias son contagiosas y en casos extremos puede afectar a todo el sistema, al sistema financiero. Bueno, este tema del contagio al momento de que una entidad tiene problemas es obvio, lo hemos vivido. Obviamente y más que nada con las situaciones traumáticas que nosotros vivimos como ecuatorianos con el tema del feriado bancario, cualquier problema en el banco nos pone muy nerviosos a todos. Y no necesariamente tengo que ser cliente del mismo banco, sino que puedo ser de otro. Y al ver una situación problemática en otro banco, puede ser que clientes de otro banco también comiencen a retirar sus recursos. Entonces, sí es destacable de que estas situaciones de nerviosismo bancario pueden ser contagiosas a otras entidades. Tenemos dos opciones: no invertir y aceptar las quiebras y los pánicos bancarios como un riesgo más del funcionamiento de los sistemas de las economías de mercado, o regular el sector bancario y aceptar las distorsiones en los sistemas de incentivos y las oportunidades de arbitraje que crea la regulación, ¿no? Entonces, hay estas dos opciones: no intervenir y aceptar simplemente las quiebras, que no es lo lógico, sino más bien la segunda opción, que debería ser la ideal, es que precisamente trabajar con medidas regulatorias, pero que no sean camisas de fuerza, pero que le permitan a las instituciones del sistema financiero moverse, pero de manera más controlada y supervisada. Ambas opciones tienen costes. Lo razonable es evaluarlos y quedarlos con los que sean mejores. Técnicamente, estas evaluaciones son muy complejas y no existe un consenso profesional entre los economistas sobre los cuáles de estos costes son menores, ¿no? Entonces, repito, aquí hay un escenario donde simplemente lo que sucede es como que le digo a la gente: acostúmbrense porque este es el negocio normal de la banca, los bancos
funcionan, pueden quebrar, pueden cerrar, es normal, y dejo que todo esto se mueva a libre mercado. O en realidad entrar como un participante regulador del mercado, colocando restricciones para que la banca tenga eh, como una especie de caminito en el cual se tenga que mover y puedo mantener mayor control sobre la institución. Aunque ustedes no lo crean, me suena más lógico el segundo, pero hay economías donde el primer caso es normal, o sea, es cuestión de mercado, los bancos pueden quebrar, si usted no tiene confianza, saca el dinero de su banco y vaya a otro y así usted se puede mover, pero son dos situaciones que ocurren en el mundo. Históricamente, se ha pasado de un sistema de banca libre a un sistema bancario cada vez más regulado. La regulación limita las decisiones y las actividades de la banca y restringe la composición de sus balances, y el banco emisor realiza funciones de supervisión. Eh, eh, eso es lo que nos pasa, lo que nos está pasando a nosotros, porque, bueno, ahorita hay la tendencia de tratar de desregularizar, por el contrario, a la banca, o por lo menos al inicio de este gobierno era lo que se quería hacer. Se quejaban generalmente las instituciones financieras de que existía demasiada regulación. O sea, miren cómo las cosas son cíclicas. Antes del feriado, libertad, les dejaban hacer lo que querían, no había mayor regulación. Luego del feriado, vienen restricciones. Luego la quiebra bancaria, vienen restricciones. Y ahora nuevamente se está queriendo ir a un escenario donde haya más soltura para la banca para que se pueda mover. Eh, esto es cíclico, ¿no? Va a depender de cómo esté. Por eso es que siempre digo que la banca es como un demonio, y si tú lo tienes bien controlado con la cadena, ese demonio puede hacer hasta cosas buenas por la economía. En situaciones como las actuales son bastante atípicas. El banco obviamente no va a salir a prestar, pero en condiciones normales, cuando quiero reactivar la economía, soltarle a la banca, darle libertad para que se comience a mover, puede ser un elemento que podría impulsar fuertemente el crecimiento de la economía, porque son los que tienen el dinero, son los que van a prestar, y aunque pueden haber víctimas resultado de su operación, pero a la larga el bien mayor implica de que la economía se mueva. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, lo del encaje ya lo vimos. Lo vamos a ver. Agregados monetarios. Esto también ya lo vimos. Recordarán ustedes que vimos lo que era la base monetaria, la oferta monetaria. Esto también ya lo revisamos. Las reservas bancarias, lo que tiene el banco en la oferta monetaria, lo que era el M1, el M2, recordarán ustedes, depósitos a la vista, todo esto ya también lo revisamos. Muy bien. Esto era lo que teníamos que revisar con relación al sistema financiero ecuatoriano, pero en este momento vamos ahora a revisar temas de normativa. Muy bien, vamos a esta parte, ¿no? Entonces, panorama general del sistema financiero. Eh, lo que vamos a revisar es lo que dice la Constitución, que es parte de nuestras leyes más, la más general, ¿no? Pero van a darse cuenta de que aquí en la Constitución hay mucha información, muchas disposiciones que tienen que ver con el sistema financiero. Eh, bien.
Entonces voy a ir de lo más general a lo más específico. Soberanía económica. La soberanía, el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, depende de una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, y la armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integra de las formas de organización, esto es lo que más me interesa, las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determina. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley que incluirá a los sectores cooperativistas, asociados y comunitarios. En esta Constitución comienza a aparecer, o mejor dicho, no es que comienza a aparecer, ya existía, pero no era visualizada en nuestras leyes, comienza a aparecer el concepto de lo que es la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, esto es lo que llama la atención dentro del sistema económico. Entonces, el sistema económico, para resumir o para tratar de entender mejor lo que está aquí puesto en texto, el sistema económico es social y solidario, reconoce al sujeto como, o mejor dicho, lo central dentro del sistema económico no son los bienes, no son los activos, sino que más bien es el ser humano. La relación dinámica y equilibrada, o mejor dicho, nuestro sistema económico es resultado de una acción equilibrada y dinámica entre quienes, la sociedad, el Estado, el mercado y la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que nos lleven al buen vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar organizado o qué va a conformar parte de nuestro sistema económico? Forman dentro de las diferentes formas de organizaciones económicas. Tenemos las públicas, las privadas, las mixtas, las populares solidarias y cualquier otra forma que pueda ser dispuesta por... Al hablar de sistema económico, nosotros nos referimos a una estructura. Esa estructura que se diseña para poder, para una economía, tiene que ver precisamente con la producción, con la asignación de recursos, con la distribución de bienes y servicios y con el consumo de esos bienes y servicios. A eso se refiere un sistema económico. Entonces, el sistema económico que debe implicar partes que estén armonizadas y que obviamente al estar armonizadas están funcionando de manera normal. ¿Para qué? ¿Para qué armonizo esas partes? Para poder conseguir fines o objetivos concretos que tiene la economía. Y básicamente, dentro de esos fines, hay cosas que nos interesa poder resolver, como la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, estos sistemas están encaminados precisamente a cumplir objetivos que están muy relacionados con los conceptos de economía. Y dentro de eso, usted puede ver que una de las principales cosas en las cuales se enfoca es la satisfacción de necesidades. Entonces, 5 problemas que puede tener una economía o que puede enfrentar una economía es qué bienes querer producir, son decisiones que se tienen que tomar, ¿no? ¿Qué bienes producir y cuánto de ellos producir? ¿Cómo se van a producir esos bienes? ¿Para quién se va a producir? ¿Cómo lograr la estabilidad económica y cómo lograr el crecimiento económico? Estos son generalmente problemas centrales que se tienen que resolver al momento de elegir un sistema para poder hacer productiva la economía. En el artículo 284 igual de la Constitución, ya entrando un poquito más, íbamos de lo más general que habíamos visto, que era el sistema económico, vamos a ir a lo más específico hasta llegar al sistema financiero. Ahora entramos en lo que es la política económica, ¿no? Recuerden que políticas son como directrices, son como lineamientos que se dan. Entonces, dentro de los lineamientos, dentro de las directrices de economía, la política económica tiene una serie de objetivos. He tratado de resaltar los que más se van a relacionar con el tema del sistema financiero. Entonces, uno de esos objetivos es asegurar una adecuada distribución de los ingresos y la riqueza nacional, o el objetivo 2 que habla de incentivar la producción nacional y la productividad y competitividad en el sistema. Luego vienen otros objetivos, pero los que están resaltados son los que más se relacionan con nuestro motivo de estudio. Mantener la estabilidad económica,
entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Ya. En el artículo 302 de igualmente la Constitución, nosotros podemos ver de que ahora se habla de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Entonces, este artículo 302 me dice que las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos, ¿sí? Recuerden que las políticas son lineamientos. En este caso, lineamientos ¿de qué? De la política de cómo se va a manejar la moneda, cómo va a estar el tema crediticio, el tema cambiario y la situación financiera del sistema. Entonces, esas directrices son las que se establecen a través de la política. Permítanme admitir a 2 personas que se han salido. Okay. Entonces, dentro de los objetivos que tienen estas políticas, suministrar los medios de pago necesarios para que un sistema económico opere con eficiencia, ¿no? Entonces, un primer objetivo es que yo tengo que poner, al momento de la política tiene que estar orientada a tratar de hacer de que en economía existan suficientes medios de pago y todos los necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Es decir, poner a disposición de los agentes económicos todos aquellos medios de pago que le permitan o que ayuden a realizar la actividad económica. Segundo, establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad. ¿Qué relación? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué significa esto? O sea, me están diciendo aquí que estos son objetivos de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Entonces, el primero me dicen que un objetivo es que existan suficientes medios de pago. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido porque yo recuerdo que los medios de pago son aquellos que me sirven obviamente para pagar, y si tengo más disponibilidad de medios de pago, mis transacciones o mis operaciones o las operaciones de comercio, de compra, de venta, van a poder ser más fáciles de realizar por la gran alternativa de medios de pago que puedo disponer. Entonces, eso es un primer objetivo. Ahora, un segundo objetivo habla de establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad. Con lo que ustedes han escuchado, con lo que han leído, con lo que revisaron de encaje bancario, ¿qué me pueden decir o cómo pueden interpretar esto? ¿Cómo podrían entender esto? Los niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. ¿Alguien me puede explicar qué significa eso? ¿Están aquí? ¿Siguen vivos? Profesor, la liquidez, bueno, en el margen de la liquidez global lo entendería como la capacidad para cumplir con las obligaciones de corto plazo. Ya. Y establecer los niveles no sé, me da como que normal esa capacidad a nivel global. No sé si estoy equivocada. Ya. Recuerden lo que estábamos viendo, ¿no? Al hablar de liquidez global, lo que estamos tratando de ver es que las instituciones financieras cuenten con la cantidad de recursos disponibles para poder responder a cualquier necesidad del sistema. Tengo que ver en el caso de que exista un requerimiento no normal. Entonces, eso que nosotros ya lo vimos en la teoría, que me habla de que la lógica da de que una parte de lo que son depósitos yo tengo que mantener guardaditos para poder responder a cualquier retiro inusual de las personas, entendiendo de que la gran mayoría de personas llega y deja su dinero en el banco, y yo como banco tengo que tomar ese dinero y guardar lo mínimo posible para poderlo devolver en el caso de que alguien venga a pedirlo, porque la gran mayoría coge y lo deja ahí guardadito, y eso hace que yo lo pueda reutilizar. En este objetivo, lo que nos están diciendo es que esto es responsabilidad de esta política, ¿sí? Es manejar los niveles de liquidez adecuados que precisamente nos garanticen márgenes de seguridad financiera, que no, o sea, que se debe de calcular de manera adecuada, técnica, la cantidad de dinero mínimo que se debería disponer los bancos
para que en el caso de cualquier problema que ocurra en el sistema de un requerimiento no usual de recursos, el sistema pueda responder y se puedan entregar los depósitos a las personas. Entonces, eso que vimos nosotros en cierta medida de forma teórica, usted puede ver que también está considerado dentro de la normativa, ¿sí? En este caso de las leyes, no de la normativa, sino de las leyes. Entonces, el primero, como decíamos, es que hayan suficientes medios de pago. El segundo, que haya la liquidez adecuada para que pueda dar tranquilidad al sistema y exista seguridad dentro del sistema financiero. El tercero, orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. ¿Se comprende este tercer objetivo? Creo que es fácil de comprender. ¿O no? Bueno, si no lo comprendemos, lo amplío un poquito. Entonces, que exista mejor dicho, lo que sucede aquí es que recuerden que en la economía hay agentes que son deficitarios de liquidez y hay otros que son superavitarios. En cristiano hay unos que tienen mucho efectivo disponible y hay otros que no. Entonces, aquellos que tengan ese exceso de liquidez, es importante que en la economía sean identificados, ¿sí? ¿Para qué? Para orientar esos excesos de liquidez hacia la inversión que puntualmente requiere el país para poder impulsar su desarrollo. En cristiano, o sea, objetivo de esta política es que exista una especie de búsqueda de estos lugares o de estas personas o estos sujetos que tienen ese exceso de liquidez para crear las condiciones adecuadas para que ese exceso de liquidez sea canalizado a los objetivos de desarrollo que tiene el país, ¿ya? Honestamente, por lo menos yo no veo mayor planificación ni veo mayor trabajo en el tema de políticas públicas en este gobierno. Por lo menos yo no lo veo, ¿ya? Voy a hablar de la situación del gobierno anterior, que es donde tengo mayor experiencia en el tema de políticas públicas, porque lo pude ver, se podía ver la orientación. Por ejemplo, yo recuerdo que por ahí en algún momento se quiso dinamizar la economía, y obviamente la pregunta es cómo dinamizas la economía. En una economía como la nuestra, que es muy básica, no muy tecnificada, no muy desarrollada, ¿qué ayudas o qué impulsas con la finalidad de que la economía se comience a mover fuertemente? Se hicieron esa pregunta. Obviamente quienes son las autoridades de control económico se hicieron esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer que la economía se mueva fuertemente? Obviamente por teoría recuerda de que una de las recetas que generalmente existe es que cuando quieres impulsar la economía, trata de fijarte si tu economía es intensa en mano de obra, trata de fijarte en aquellas actividades que precisamente sean intensas en mano de obra, porque eso va a resultar de que las personas van a tener dinero, no solamente que sean intensas en mano de obra, sino que se muevan de manera conjunta con otras industrias, y eso va a hacer de que la economía se dinamice. En cristiano lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Se fijó como elemento de apoyo o principal objetivo para poder hacer que la economía se mueva, el sector de la construcción. Usted sabe que en la construcción generalmente no es solamente el albañil, no es solamente el ingeniero que construye la casa, sino que ese ingeniero y ese albañil necesitan obviamente transporte para poder mover todos los insumos que necesitan insumos, ¿sí? Aparte de eso, se necesita vender las casas cuando ya estén terminadas. Aparte de eso, hay que pintarlas, se necesitan techos, se necesitan tantas cosas, y tanto es en el negocio de la construcción. Mejor dicho, hay muchas empresas relacionadas. Al momento de dinamizar ese sector, la economía tiene un movimiento bastante considerable. Entonces, si se impulsa ese sector, la economía, no solamente los ingenieros y los albañiles que están en el sector van a tener más ingresos, sino que la señora que le vende el almuerzo al albañil también va a tener ingresos, quien lleva al albañil al lugar de trabajo también va a tener ingresos, porque va a llevar no solamente ese albañil, sino a todos los que vayan a contratar para poder trabajar. Tienen más trabajo los ingenieros, tienen más trabajo los topógrafos, tienen más trabajo casi todas las empresas que estén relacionadas con esa actividad. Entonces, esa actividad, al moverla, al motivarla para que se mueva,
o al incidir para que se mueva, puede hacer mover fuertemente la economía. Entonces, lo que aquí me dice, cómo orientar los excesos de liquidez, básicamente sucedió, se vio con este tema de la construcción de vivienda. Ustedes podían ver que, por ejemplo, bancos, bueno, no son estatales, en realidad relacionados con el Estado, como el BIES y el Banco del Pacífico, en su momento entraron al mercado y comenzaron a ofertar crédito de vivienda, aparte que el Estado también lo estaba haciendo, ¿no? Se creó esa línea de vivienda, ¿cómo era que le llamaban? Vivienda, bueno, se me va el nombre, no era solidaria, bueno. Bueno, era un tipo de vivienda pública, donde el Estado lo que hacía es dar un bono para que la gente construyera y comenzara, aquellos que no tenían casita pudieran tener su casa, ¿no? No una casa, eso también era otra particularidad. Eso ya lo habían hecho otros gobiernos. Pero la diferencia estaba, por lo menos así lo vi yo también, es que la gente tenía acceso a una vivienda, pero de mejor calidad, ¿ya? Anteriormente yo recuerdo que a veces daban estas ayudas para construir casas, pero aunque usted no lo crea, a veces la casita que te daban eran las casitas, por ejemplo, sin desmerecer, porque son también casitas bien hechas, las que te dan en Hogar de Cristo, que eran solamente de caña, o te daban para construir algo muy básico, ¿no? Pero en esta situación, las viviendas ya eran viviendas de cemento, eran viviendas que te permitían a ti como ser humano sentirte un poquito mejor, comparado con lo que antes tenía, que si bien es cierto, por último, era una vivienda, pero hay una diferencia, obviamente, para quien vive ahí, de una casa de caña a una casa de cemento. Pero se entregó así, se entregó a través del Banco del Pacífico, el BIES también comenzó a entregar crédito. Lo que sucedió es que también se motivó a los bancos para que ellos comiencen a colocar crédito, ¿no? Entonces los bancos entran a colocar, pero se generó una especie de competencia porque al tener al tener el Estado incidencia sobre el Banco del Pacífico comenzó a entregar crédito, pero una tasa bien baja, el BIES también. Entonces, eso ayudó a que los otros bancos también ingresaran a ese mercado, lo vieran como una opción interesante para poder colocar sus créditos, pero también ayudó a que las tasas por el acceso a una vivienda obviamente sean más bajas, ¿no? Entonces, esa interacción es el resultado de que en su momento se vio de que existe o había un exceso de liquidez en la economía que estaba concentrada en los bancos, y había que motivar o hacer que se motiven de manera adecuada para que esos bancos sacaran esos excesos de liquidez y lo pusieran a trabajar. Pero obviamente el banco tiene que estar seguro, tiene que ser un negocio que a ellos les interese. Entonces, el trabajar con este tema de la vivienda fue algo que les interesó, y tanto es así que los bancos comenzaron a colocar y la economía comenzó a moverse. A eso me refiero cuando se dice aquí, o mejor dicho, a eso se refieren cuando dicen aquí orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, se vio como objetivo, se tenía como objetivo tratar de impulsar el crecimiento del país. ¿Cómo lo hago? A través del desarrollo del sector de la construcción. ¿Qué hacemos? Comenzaron a diseñar políticas que estaban orientadas, en este caso, para motivar a que se colocaran créditos en el sector de la construcción, y el sector de la construcción comenzó a crecer. ¿Ya? Y no solamente en eso, sino que las políticas se desarrollan y pueden estar orientadas a diferentes requerimientos u objetivos que pueda tener el país o en los cuales desee trabajar. Muy bien, 4, promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y las tasas activas que estimulen el ahorro nacional. Los equilibrios monetarios en la balanza de pagos de acuerdo a los objetivos de estabilidad económica definidos a la Constitución. Esto también es interesante, promover los niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas. Si es cierto, debería haber mejor dicho, esto es mandatorio, ¿no? Debería haber una brecha más cerrada entre la tasa activa y la pasiva, ¿sí? Entre lo que me cobra el banco y lo que finalmente se paga a los bancos.
Ya, ustedes pueden ver que generalmente la tasa que me cobran a mí por colocar o tomar un crédito es mucho más alta comparada con la tasa que me pagan por yo colocar mis depósitos en el banco. Entonces, a pesar de que lo dice la Constitución, por algún motivo, esa brecha todavía es muy grande. Es marcada la diferencia que tiene entre lo que nos pagan nosotros por meter el dinero en el sistema que lo que nos cobran por acceder a un crédito del sistema. Pero aquí en la Constitución dice que precisamente se tienen que mover, que se tienen que promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro, es decir, en cristiano, que la tasa sea atractiva para que la gente ahorre, y asimismo el financiamiento de actividades productivas, ¿no? Muy bien, igualmente acá hay una especie de resumen pequeño que les preparo para que puedan tener una mejor idea de lo que corresponde a este artículo. Entonces, la política son orientaciones, directrices que rigen la actuación de una persona, una entidad, en un asunto o campo determinado. Eso puede ser la definición. Entonces, las políticas que están relacionadas con este artículo, que vienen dentro de la política económica, son las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. El medio de pago, lo que habíamos dicho, el medio de pago es un bien o instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes, servicios y o cancelar cualquier tipo de obligación. Entonces, un medio de pago, si yo le hago en el examen una pregunta, ¿qué es un medio de pago? Esto es el concepto, es un bien o instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes, servicios y o cancelar cualquier tipo de obligación. Y si yo le pregunto a ustedes ejemplos de medios de pago, es todo aquello que me sirva para pagar o para cancelar una deuda. Puede ser el efectivo, puede ser mis tarjetas, ¿ya? De débito de crédito, y puede ser también un cheque, ¿no? Entonces, eso implicaría medio de pago. Artículo 302, hemos revisado la Constitución. Vamos avanzando. Muy bien, vamos a entrar en cada una de las políticas. Política monetaria. Usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Habíamos dicho para tratar de hacerlo más comprensible, porque a veces es un poquito complicado entender este tema de las políticas. Pero en realidad es bien sencillo si lo vemos de manera simple. Si vemos el dinero como un flujo que hay en la economía, podría suceder que no me conviene tener mucho de ese flujo y tener poco de ese flujo. Al tener mucho, ese bien pierde valor. Al tenerlo poco, se vuelve por el contrario más caro. Si hay mucho, es bueno para la economía porque se mueve, pero igual pierde valor. Pero si hay poco, el problema está en que no se mueve la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo yo regulo eso? Como Estado puedo regular la cantidad, o mejor dicho, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tendría que regularlo? Porque precisamente podría ocurrir esto, que esté circulando demasiado, tengo que retirar el excedente o haya muy poco y tengo que inyectar dinero en la economía para que la economía funcione de manera normal. Entonces, eso lo hago a través de la política monetaria. Usa la cantidad de dinero, por eso me dice aquí, usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés, ¿sí? Entonces, tiene 4 objetivos básicos. Estabilidad del valor del dinero, contención de los precios y prevención de la inflación. Ese es el primer objetivo que tiene, estabilizar la cantidad, el valor del dinero, ¿no? Entonces, recuerden lo que decíamos que puede suceder, de que el dinero comience a escasear y de alguna u otra manera la gente se ponga nerviosa, y en ese nerviosismo podría suceder de que al haber poco dinero, la gente comience también a valorar mucho el precio de un artículo, y ese artículo puede comenzar a aumentar de precio. Entonces el dinero y los precios están relacionados. Segundo, la tasa más elevada de crecimiento, o el otro objetivo es tratar de hacer que se alcance la tasa más elevada de crecimiento económico. La economía necesita el dinero para poder producir. En ese sentido, se trata o se busca con la política monetaria tratar de proveer la cantidad suficiente de dinero
circulante en la economía con la finalidad de que la economía pueda utilizarlo para poder generar actividades de producción y pueda aportar al crecimiento económico, que ese crecimiento económico tiene que ser el más elevado que se pueda alcanzar bajo las condiciones que esté en ese momento la economía. Un tercer objetivo es plena ocupación o pleno empleo, mayor nivel de empleo posible, ¿no? Entonces, al tener la suficiente cantidad de dinero, las empresas toman ese dinero, comienzan a producir, y al comenzar a producir, bajo esa situación, bajo esas condiciones, obviamente necesitan contratar mano de obra, y eso genera o eso hace de que disminuya el desempleo y aumente el empleo, y bajo esas condiciones se alcancen los niveles máximos de empleo que para ese momento puedan ser válidos para la economía. A eso se refiere con esta plena ocupación o pleno empleo. No quiere decir de que todos van a estar trabajando, pero sí la gran mayoría o se alcanza el máximo nivel de uso de la mano de obra que puede hacerse en la economía bajo esa situación o bajo esas condiciones en las cuales se encuentra la economía. Y 4, evitar los desequilibrios permanentes de balanza de pagos, manteniendo todo un tipo de cambio estable y protección de las posiciones de reservas internacionales. Entonces, para comprenderlo mejor, la política monetaria es una parte de la política económica, es distinta a otro tipo de política que puede ser la política fiscal, ¿sí? Particularmente la política monetaria se puede dividir en la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Cuando me refiero a la política económica, estas son características de la política económica, ¿no? Pero aquí también me llama la atención el hecho de que la política monetaria puede tener dos tipos de política, ¿no? La expansiva y la restrictiva. La expansiva es cuando generalmente se inyecta mayor cantidad de efectivo en la economía, y la restrictiva es cuando se lo retira. Entonces, esto lo hace a través del BCE. El BCE puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre las tasas de interés a través de ¿qué? De los cambios en los tipos de interés y en operaciones de mercado abierto. Entonces, ¿cómo se puede regular la cantidad de dinero que dispone la economía? Puede hacerlo a través de dos cosas. La tasa de interés, que está generalmente relacionada a los bonos que emite el Estado, y las operaciones de mercado abierto, que también tiene que ver con los bonos que emite el Estado, ¿no? Entonces, son dos elementos que yo puedo utilizar como Estado o como autoridad de control económico con la finalidad de poder aumentar o disminuir la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Entonces, métodos de control del dinero, políticas de descuento, consiste en la determinación del tipo de redescuento y de la fijación del volumen de títulos susceptibles de descuento, ¿no? Entonces, si existen papeles en el mercado y yo necesito inyectar, a ver, recuerden lo siguiente, yo puedo controlar la cantidad de dinero retirando ese dinero o inyectando dinero a la economía. La pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Una forma de poderlo hacer es emitiendo papeles o recuperando, sí, correcto, o recuperando esos papeles. Entonces, si hay una política de descuento, es decir, podría ser que se hayan emitido papeles, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es inyectar dinero en la economía. Yo podría aplicar una política de descuento, de tal manera que si usted tiene un documento y me lo entrega el día de hoy, yo le puedo descontar el documento, porque generalmente estos documentos tienen un tiempo hasta que se devuelve el capital, pero obviamente va pagando en función de lo que usted haya pactado, los intereses. Pero podría suceder de que yo necesito inyectar dinero a la economía, y una forma de poderlo hacer es retirando esos papeles y entregando dinero a cambio, ¿no? Entonces, a eso se refiere con estas políticas de descuento. Puede ser que la necesidad de dinero en la economía lleve a que yo, como Estado, me dedique a retirar papeles y entregue liquidez para que esa liquidez pueda ser utilizada en la economía. Pero también lo puedo hacer de manera contraria, ¿no? Podría suceder que, por el contrario, existe mucha liquidez en la economía y lo que yo quisiera hacer es hacer la operación contraria, más bien retirar ese dinero, y para eso entrego papeles y retiro el dinero, ¿no?
Otra forma, cómo puedo controlar la cantidad de dinero circulante, es la variación del coeficiente de caja, que en cristiano significa el encaje bancario. Entonces, controlando el encaje bancario, recordarán ustedes razonaron viendo los videos, que si yo lo aumento, ¿qué sucede? La cantidad de dinero que circula en la economía se restringe. Pero si yo lo bajo, la cantidad de dinero que va a tener a disposición, no en la economía, sino que tiene a disposición las entidades financieras, va a aumentar. Porque recuerden que ellos, de todo lo que recaudan como depósitos, una partecita se va y se guarda en el Banco Central. Entonces, si esa partecita que se guarda en el Banco Central, ese porcentaje, lo aumento o lo disminuyo, puede tener un efecto sobre la cantidad de dinero que va a tener disponible el banco, que va a aumentar en el caso de que disminuya el encaje, y va a disminuir en el caso de que aumente el encaje. Entonces, al aumentar, el banco tiene más recursos de esos ahorros y lo puede utilizar para poder prestar. Pero al aumentar el encaje, lo que sucede es que el banco tiene menos recursos, y si tiene menos recursos va a poder colocar menos dinero a manera de préstamo, ¿no? Entonces, esto implica la variación del coeficiente de caja. Implica jugar según la necesidad con el encaje bancario. Operaciones de mercado abierto, colocación de títulos de deuda pública en el mercado. Igual, coloco títulos, retiro títulos para poder controlar la cantidad de dinero que esté disponible. Instrumentos cualitativos, que generalmente son medidas que puede tomar el Banco Central, entre ellos el efecto anuncio, que consiste en hacer público las opciones del Banco Central y ejercer influencia así sobre el comportamiento de los operadores económicos y las expectativas empresariales. Generalmente, en economías grandes, el hecho de subir o bajar la tasa de interés o cualquier expresión de una autoridad económica tiene impactos fuertes sobre la economía. Por eso es muy importante saber lo que se comunica, porque al comunicar podría suceder que el mensaje que se mande sea bien entendido o sea mal entendido, ¿ya? Algo parecido a lo que ustedes vieron en el video con el ministro Martínez, cuando él decía de que el encaje bancario, al aumentarlo, más bien es algo que tiene como sentido impulsar o hacer que los bancos presten más. Y los bancos obviamente salieron a responder, no señor, eso no es así, porque al aumentar el encaje lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener menos disponible para poder prestar. Y se generó esa confusión. Eso me refiero. Una autoridad económica puede utilizar también esto como mecanismo de decir y transmitir algo con la finalidad de poder generar cierto tipo de reacción en la economía. Entonces, si sale una autoridad económica, puede hacer de que la gente restrinja el dinero, o que la gente, por el contrario, coloque más dinero en la economía para poder mover. Muy bien. Entonces, ahora vamos al otro tipo de política, la política crediticia. Entonces, son criterios, lineamientos y directrices usados por autoridades monetarias para determinar el destino de los recursos financieros, dirigidos a diferentes agentes económicos en forma de créditos, para inducir el desarrollo de áreas y sectores económicos prioritarios estratégicos, a través del uso de instrumentos y mecanismos como la tasa de interés, la tasa de acceso de redescuento, el encaje legal y otros de carácter normativo. ¿Ya? La política crediticia en cristiano son los lineamientos que me dan a mí de hacia dónde se tiene que orientar el crédito. ¿Recuerdan lo que yo les decía? En el gobierno anterior se vio como estratégico orientar el crédito en el sector de la construcción para dinamizar la economía. Entonces, lo que sucede es que se trata de motivar al sistema financiero para que coloque recursos puntualmente en ese sector que se desea motivar. Puede ser que de aquí al próximo año se vea como estratégico el sector, no sé, camaronero, nuevamente se lo vea como estratégico, y de repente el Estado podría orientar el tema crediticio precisamente a impulsar ese sector, ¿no? Entonces, pero así como puede incentivarlo, también podría ser que lo desincentive. No sé cómo habrá sido esta decisión del tema de bajar la cantidad de dinero que tienen, perdón, el techo de límite de crédito que tienen en las instituciones bancarias. Yo recuerdo que algo parecido sucedió en el 2014. En el 2014, no por este tema de una crisis como la que vivimos en este momento, sino que en el 2014 se veían o existían claros indicios de que la economía estaba boyante, la economía se estaba moviendo, había bastante dinero, la gente tenía ingresos, gastaba, consumía, y ese excesivo consumo
y ese excesivo apogeo hizo que la gente comenzara a sobreendeudarse. Entonces, cuando había el Ministerio de Política Económica, lo que sucedía era que se mantenían, se hacían reuniones y se analizaban las principales variables económicas, y una de las variables económicas que saltó fue este hecho del sobreendeudamiento que existía en las personas. Entonces, existía la preocupación de que ese sobreendeudamiento lleve a que en algún momento el sistema pueda tener problemas, porque la gente, al estar sobreendeudada, sin ningún control, podría suceder que en algún momento ya no pueda pagar todas las deudas que estaba adquiriendo. Entonces, lo que se tenía que hacer era comenzar a limitar, comenzar a hacer que bajara su nivel de endeudamiento. Miren que aquí es interesante porque esto tiene que ver mucho con economía conductual. Lamentablemente, si sale una autoridad de control y nos advierte a nosotros, señores, ustedes están sobreendeudándose, ¿ya? Yo creo que casi nadie le haría caso ni va a bajar de manera voluntaria el nivel de endeudamiento que tiene. Entonces, ¿cómo se procede ahí? Con ciertas... esto tiene que ver con un libro justo de economía conductual que tiene que ver con, bueno, el concepto es empujones. El libro se denomina nudges, que son como empujones, ¿ya? Entonces lo que yo hago es como darle ciertos empujones a la gente, llevándolos a que se comporten de cierta manera. Entonces, si bien es cierto, yo no le puedo decir, no puedo obligar a una persona que deje de endeudarse demasiado, pero sí le puedo bajar la cantidad de dinero que tiene como cupo para poderse endeudar. Entonces, eso fue lo que se hizo en su momento. Como la gente se estaba sobreendeudando, lo que sucedió fue que se bajó ese cupo que tenía, y con eso, de manera automática, obviamente, el nivel de endeudamiento el crecimiento del endeudamiento comienza a bajar. ¿Es positivo para la economía? Obviamente a la economía le interesa que se mueva el dinero, que la gente compre para que la economía se mueva. Pero estábamos cayendo en un problema de que estaba acumulando demasiada deuda una persona que podría llevarlo a no pagar, y si no paga, y eso ocurre de manera general con todos, que era un comportamiento común que se estaba viendo en todos los sujetos de crédito, entonces podría generar un problema serio, ya no de liquidez, sino de solvencia en el sistema, porque la gente podría dejar de honrar sus préstamos, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que estas políticas ayudan para motivar o para desincentivar un determinado sector, o ayudar a un determinado objetivo. Política crediticia. La política cambiaria y la financiera. La política cambiaria, bueno, nosotros no tenemos tipo de cambio, ¿ya? No tenemos una moneda propia, tenemos una moneda adoptada que es el dólar, pero anteriormente teníamos el sucre, y el sucre tenía una relación de precio con el dólar, no solamente con el dólar, sino también con cualquier tipo de otra moneda que existiera en el mundo. En cristiano, por un dólar me daban o me pedían tantos sucres, o por un yen me pedían tantos sucres, o bueno, en ese tiempo no había euro, pero imagine que hubiera habido, por un euro me pedían tantos sucres, ¿ya? Pero había una relación entre la cantidad de sucres que yo entregaba y la moneda que existía. Entonces, eso tenía que ser regulado. Esta política cambiaria en el Ecuador obviamente no tiene sentido, porque ahorita manejamos dólares, ¿ya? Entonces, esta política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas, ¿sí? Es decir, cuánto de mi moneda nacional entrego por una moneda extranjera. Son el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de la moneda nacional en relación de otras monedas del mundo, mediante la elección del régimen cambiario, ¿ya? Existen básicamente tres tipos de políticas cambiarias. La libre, donde la relación entre una moneda y otra se mueve a libertad del mercado. Nadie incide, nadie interviene, ¿ya? La fija, que es donde, como su nombre mismo lo indica, una moneda está relacionada de manera fija o está dada con relación a la otra moneda. Por ejemplo, 25.000 sucres, $1. A eso se refiere con fija. ¿Ya? En la libre,
El precio lo ponía el mismo mercado. Eso podría haber sido antes de que ocurriera el tema de la dolarización, donde lo que sucedía es que la moneda en algún momento estaba bien bajo, creo que, no recuerdo exactamente, pero creo que comenzaba en 3.000, de ahí comenzó, sube, baja, hasta que finalmente alcanzó niveles que ya eran por encima de los 25.000, ¿ya? Pero eso implica la libre, que en ese momento se movía en función de la libertad que le da el mercado. Entonces, los tipos de política cambiaron: la libre, la fija, que es cuando está anclado un precio, y la reptante o fluctuación sucia, que es con bandas de suelo y techo, ¿ya? Esto, por ejemplo, usted lo puede ver en la economía argentina, donde hay bandas de techo, hay un margen donde se pueden mover, pero hay un techo y hay un piso. Hasta cierto nivel puede llegar y hasta cierto nivel, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces, esa sería reptante o fluctuación sucia. Son los tres tipos de políticas cambiarias que se pueden manejar en una economía. Y finalmente la política financiera, que son el conjunto de criterios y lineamientos y directrices que utiliza el Estado para regular el sistema financiero nacional y canalizar los recursos hacia las actividades productivas. Es decir, que aquí es donde el Estado da esas directrices de cómo tiene que orientarse el funcionamiento del sistema financiero. Hasta ahí alguna pregunta, chicos. Política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es lo que hemos revisado. ¿Preguntas? Economista, buenos días. Buen día. Sí, tengo una consulta en cuanto a la política monetaria. Si bien es cierto, el gobierno es el que regula esta política monetaria, ¿actualmente se regula, se está regulando o no se regula? ¿Por qué pregunto esto aquí? Por la situación económica que conocemos, que estamos pasando. ¿Hay regulación, no hay regulación? Un ejemplo, yo muy personalmente siento que hay escasez de dinero. Aparte de la escasez, especulación del mismo dinero, del efectivo. Entonces, mi consulta es esa. ¿Existe regulación actualmente? ¿No existe? A ver, obviamente para explicar, se tratan de hacer estos conceptos los más sencillos posibles. Pero la cantidad de dinero que circula en una economía no es simplemente decir tantos millones tienen que circular, sino que obedece a ciertos cálculos que se hacen que son en realidad complejos, que básicamente determinan cuál es la cantidad adecuada, dependiendo del tamaño de la economía, cuál es la cantidad adecuada de dinero que se tiene que tener circulando en ese momento en la economía. Es decir, a pesar de que puedo yo presentarlo aquí como algo tan sencillo, en la vida real no es tan sencillo, ¿ya? Eso con relación a este tema. Sí se hace a pesar de estar dolarizado, ¿ya? Con relación a lo que tú dices, que estás sintiendo la falta de liquidez, es obvio. O sea, recuerden que todo está enlazado y últimamente han existido una reducción de plazas de empleo muy marcada, ¿ya? Y al, obviamente, una persona no tener empleo, la gente no va a consumir, porque no tiene recursos para poder consumir. Y eso puede ser la expresión que tú estás viendo. Y si a eso le sumas el hecho de que como todas las cosas están todavía inestables, como todas las cosas todavía están, no hay una seguridad, no puedes ver las cosas claras. Lo más probable es que muchos agentes económicos están frenados por no quieren invertir, no quieren comprar, no quieren vender, porque hay ese temor de que algo más pueda ocurrir, ¿ya? Ahorita creería que el temor que podría venirse es que pueda reactivarse esta tontería de esta enfermedad, ¿no? Que nos lleve por un crecimiento nuevamente de casos a un nuevo periodo de confinamiento. Ese podría ser un temor que, lo digo, ¿no? Creería que, lo digo ¿por qué? Porque se está viendo a nivel internacional de que hay algunos países que están tomando medidas más restrictivas. No están quizás regresando al confinamiento, pero están tomando medidas más restrictivas. Y, por ejemplo, yo leía que Israel criticaba el hecho o reconoció que uno de los peores errores fue haber reactivado el tema de clase, ¿ya? Que eso llevó a elevar las tasas de contagio.
Entonces quizás ante esa incertidumbre que hay, los agentes económicos están frenados. O sea, si tú le preguntas a la gran mayoría de empresarios, creo que dicen que este año están muertos. Este año no hay mayor esperanza, o por lo menos así lo visualiza la gente, no hay mayor esperanza de recuperación este año. Y si te pones a leer las noticias, como por ejemplo con la noticia que ayer yo veía de JP Morgan, de que el efecto en la economía ecuatoriana puede durar hasta el 2024, es más preocupante. Pero eso que tú estás viendo de que hay como una especie de incertidumbre y a veces hasta como de especulación, es el nerviosismo de la gente, no quererse mover, no querer vender, no querer comprar, porque no saben qué es lo que va a pasar todavía. Sí, económico. Incluso ayer yo estaba viendo que ya anunciaba Trump que había una recesión ya en Estados Unidos. Incluso esta cadena Telemundo que despidió a varios periodistas. Sí. Una cadena de tantos años y que nunca han tenido problemas económicos, pues hasta esa cadena despidió periodistas. La María Celeste, que tiene 18 años ahí también, fue de las desempleadas ahora en las listas. Bueno, sí, es preocupante que las grandes economías se frenen. O sea, nuestros socios comerciales, China, Estados Unidos, que estén frenados, hacen que no compren nuestros productos. O sea, ahorita ya tenemos un problema con el tema de venta de productos. Pero que se frenen ellos, o sea, va a incrementar más el problema, porque en cierta medida están demandando, aunque sea un poco, pero están demandando. El tema es que ahora se paren los gigantes, y es como un tren, o sea, no se mueve la locomotora, que es la que jala el resto de vagones, el mundo se va a frenar. Son tiempos duros, chicos. Bueno, para no perder tiempo, sigamos avanzando. Economista, una última consulta. Sí. Yo le consulto a usted. ¿Cree usted que esta cadena de siniestros que ha habido estos días es, digamos, como para desviar la atención de la crisis que sufre ese país, como lo que pasó en Beirut y lo que pasó en Emiratos Árabes y ahora en Bruselas, en el World Trade Center? La verdad no lo sé, pero sí me llama la atención de que ha ocurrido en varios lugares. Yo tengo la teoría también del hecho de cobrar seguros. Es una forma que a veces tienen de proceder a ejecutar seguros. Entonces creo el incidente y el seguro si estoy al día en el seguro, puedo recuperar esos valores que están asegurados. O sea, para mí... Incluso en Corea del Norte, ayer había explotado toda una ciudadela, llamó la atención, y sí se sabía que Corea del Norte estaba teniendo problemas ahorita con el tema de la economía. Llama la atención porque son eventos no típicos, ¿no? Pero... No típicos y en una sola semana. Sí, es raro, llama la atención bastante, pero bueno, no sé, no lo sé, ahí sí no me he puesto a... Sí me llamó la atención a mí, y sí pensé eso, pero en realidad no hay justificación para poder concluir algo certero con relación a ese punto. No sé, no sabría decirte si son motivados o no, son provocados o no lo sabría. Ah, ya. Bueno, igual gracias. Muy bien, entonces la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumenta a través del Banco Central. Es decir, que el Banco Central es el que la ejecuta, pero quien la fija o quien la determina, quien la formula es el Ejecutivo, el presidente. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia, monetaria y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Eso con relación al central. El sistema financiero, ya entrando a lo que me interesa, que es el sistema financiero. Las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización del Estado. Es decir, nadie puede hacer actividades financieras sin la autorización del Estado. De acuerdo con la ley, tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del Estado. Es decir, que tiene como orientación poder hacer esa canalización óptima de los recursos excedentes hacia los objetivos que el Estado identifica como estratégicos para el crecimiento del país. Las actividades financieras, las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable. ¿Ya?
sistema financiero. El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben, esto es interesante, se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. Coludir es cuando yo me uno con otro para poder sacar una ventaja de otro o de un tercero. Eso implica coludir. Cuando me muevo conscientemente con otro, me uno con otro para sacar una ventaja de un tercero. El anatocismo no es ninguna enfermedad, sino que el anatocismo implica cobrar intereses sobre intereses. Preguntas de examen. Colusión, anatocismo y la usura, que es cobrar intereses por encima de lo que están permitidos por ley. ¿De acuerdo? Repito. Colusión, se prohíben las prácticas colusorias, es decir, que las instituciones, en este caso las instituciones financieras, se unan con otras para sacar una ventaja, como lo que ocurrió en el feriado bancario. El anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses, eso está prohibido. ¿Ya? Y la usura, que es cobrar intereses por encima de lo que está permitido por ley. La regulación y el control del sistema financiero privado trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria, perdón, la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Es decir, por más que el Estado supervise y regule, no es responsabilidad del Estado las instituciones financieras, sino que ¿de quién? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Aquí a continuación lo dice. De las administradoras y administradores de las instituciones financieras, y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. ¿Ya? Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas y privadas. Esto es agregado en Constitución, que tiene que ver con lo que ya vimos del feriado bancario. Se prohíbe el congelamiento y retención arbitraria y generalizada. Nadie le puede retener, congelar de manera arbitraria o generalizada fondos o depósitos en cualquier institución pública o privada. Y la otra cosa que es interesante aquí es que el hecho de que el Estado regule y controle las instituciones del sistema financiero no quiere decir de que es responsabilidad del Estado el buen estado de estas instituciones, sino de quién, de los administradores de esas instituciones, quienes obviamente van a responder, inclusive hasta por sus bienes, con sus bienes, por esa solvencia. Muy bien, entonces chicos, voy a cerrar aquí el día que nos toque clase, no se la pierdan porque tenemos que avanzar, ¿ya? Lamentablemente ya se me acabó el tiempo, pero tenemos más que revisar. Cualquier consulta me la guardan para la próxima reunión. Un gusto haberlos visto, estamos conversando luego. Economista, un momentito. Disculpe que lo interrumpa. Estas diapositivas no están en la plataforma. Hoy día les voy a subir, así que tranquilos. En serio, hoy día les voy a subir porque ya hoy día deben comenzar a estudiar, sí. Economista, disculpe, hay otro problema con el sitio en asistencia. Sé que lo quería comentar, pero como ya estamos fuera de tiempo, no sé si de pronto el día que nos toque la clase. Eso revisémoslo en la próxima clase, ¿ya? Ya, ok. Ya, perfecto. Gracias, chicos.